Una mente tiene dos estados accesibles desde donde enfrentarse a la incertidumbre del resto del mundo. Nadie se instala al 100% en una de estas actitudes. Según hemos nacido y según se va desarrollando nuestra vida, la mente ocupa estos dos estados con dos probabilidades características. Se forma así el particular modo de hacer creyente científico de cada mente pensante, y con este modo de hacer se crea el conocimiento útil para navegar en la incertidumbre. He aquí los conceptos clave: complejidad, conocimiento y sobre todo incertidumbre. Empiezo este directo con estas palabras citando a Jorge Wagensberg, que fue director del Museo de la Ciencia de Barcelona y escritor. Este libro, por ejemplo, se titula Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y que trata sobre 500 pensamientos sobre la incertidumbre y sobre la realidad, ¿no? Y me ha parecido, como digo, interesante empezar con este libro, con esta cita, porque nos da ya un marco sobre el que quiero hablar, sobre el que quiero desarrollar algunas ideas, y que sin duda nos ayudará también con algunos de sus aforismos en modo de axiomas, nos ayudará también a comprender o ahondar más en el directo de hoy. También me apoyaré con otro libro, que es este de Ananda Coomaraswamy, de hinduismo y budismo, y que nos ayudará también a poder, digamos, poner en comunicación, en diálogo, en relación las dos visiones, ambas visiones, que sería por un lado la científica, que sería precisamente la del diseño evolutivo, en relación a un ¿cómo decirlo?, ¿no? A una acumulación, aglomeración de datos y de experiencias y de, en fin, suficientemente contrastadas como para ir creando un corpus científico y de conocimiento científico, y este sería un punto de vista, y el otro sería el del diseño inteligente, teleológico, que de algún u otro modo, aún con muchos matices, nos presenta Ananda Coomaraswamy en el libro Hinduismo y Budismo. Hace más de 14 años que ya con un amigo, me acuerdo que hablábamos y que él me comentaba muy entusiasmado la cuestión sobre la singularidad y sobre el transhumanismo, y cómo de algún modo me hablaba precisamente de, según leía y entendía y, bueno, en fin, se informaba al respecto, se decía o se dice, ¿no? Porque esto es algo que, como bien sabéis, es algo que a fin de cuentas está sucediendo en este momento y todavía estamos quizá en fase muy embrionaria. Como digo, este amigo me hablaba precisamente de que en un tiempo relativamente corto el ser humano dejaría de enfermar, dejaría de morir, y no solo eso, sino que tendríamos la capacidad de de poder recuperar a una persona ya muerta, es decir, a una persona fallecida. De modo que esto sería el principio de la singularidad fuerte, para decirlo de algún modo, teniendo en cuenta todo lo que hay de trasfondo también metafísico en relación al cristianismo y en relación a la promesa del renacimiento, de la resurrección, que es sobre la que se basa el cristianismo, como bien sabemos, ¿no? Entonces la singularidad seguiría este principio metafísico con la intención de establecer una resurrección a través de la singularidad, es decir, con el desarrollo tecnocientífico llegaremos, según estos teóricos y estas tesis, llegaríamos a un momento en el que seríamos capaces que seremos capaces, lo dejo en abierto, no quiero cerrar las posibilidades, de poder recuperar a personas ya fallecidas, simplemente replicando, si es que yo no lo entendí mal, replicando una ahora sale bueno, el ADN de un fallecido, pudiendo recuperar ni que sea ¿no? una parte, digamos,
bueno, de la espiral, pues podríamos recuperar, si es que yo no lo entendí mal, y según he ido pues leyendo, por ejemplo, tenemos un libro, el título es Somos Inmortales, y es de Anthony Pick, si no recuerdo mal, lo estoy viendo en la estantería, pero no estoy leyendo el título, y precisamente habla de esto, ¿no? De cómo la secuenciación del ADN genética podríamos, a través de la secuenciación genética, podríamos alcanzar ese estado, ese estadio de inmortalidad. Pero bueno, este es, como digo, un tema sobre el que estuvimos hablando durante una época muchísimo con este amigo, y que creo que con el desarrollo y con el avance tecnológico de la inteligencia artificial, decir también al respecto, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, que tal como decía José Luis Samiel de Pablos, mi amigo con quien hicimos ya unos directos, una serie de 6 directos, si no recuerdo mal, hablando sobre este tema, sobre la cuestión de la inteligencia artificial, si tiene conciencia o no tiene conciencia, y bueno, en fin, desarrollando con sumo con profundidad, pues, y sumo rigor, pues estas cuestiones. Y tal como digo, pues José Luis Samiguel de Pablos, en vez de decir inteligencia artificial, quizá deberíamos decir conocimiento artificial. Y es que aquí hay una de las claves del directo que estoy haciendo, que es la cuestión sobre sobre la consciencia, es decir, sobre la capacidad que tiene el ser humano de tener consciencia con S, a diferencia de la conciencia sin S, que es comprender o establecer un principio de bien y mal, un principio ético sobre el que asentar nuestras acciones, ¿no? Pero como digo, la cuestión, y más hoy día, pues que vamos viendo que va teniendo y que va cogiendo cada vez más fuerza, es que si la inteligencia artificial tiene conciencia, lo cual, bajo mi punto de vista, es algo absolutamente absurdo y estúpido, pero más allá de lo absurdo y estúpido o distópico, sí que me interesa traer algo que es el hecho de que es el desarrollo de un tercer cerebro. Y en esto sí que me gustaría como incidir para encontrar o para poder establecer también una comprensión que pueda abarcar tanto lo que sería la verticalidad del principio del ser, como la horizontalidad del principio del espacio-tiempo. De modo que aquí tendríamos precisamente lo que es la cruz, el símbolo de la cruz. Os recomiendo que leáis, si os interesa el tema, el libro del simbolismo de la cruz de René Guénon, un libro magistral y que explicita, esto, ¿no? Pues explica de modo muy bueno, muy magistral, pues todo lo que es el símbolo de la cruz propiamente. Bien, ya vamos un poco viendo, ¿no? Todo lo que es lo complejo que es el tema y cómo es de necesario poder encontrar o poder establecer diálogo, puntos de encuentro entre distintas disciplinas y establecer un marco transdisciplinar. Es decir, que vayamos más allá de la propia, digamos, disciplina y poder establecer pues algo que abarque la complejidad de la realidad. Este sería un punto importante porque la tendencia es precisamente la contraria, ¿no? Es decir, siempre intentamos categorizar y en base a la categorización intentamos establecer cuáles son los principios o los límites de la realidad y cuáles son los principios, digamos, de todo lo que se define posteriormente, que es lo moral, como decía Martha Nussbaum, por ejemplo, pues lo asqueroso, ¿no? Lo que me produce asco o me produce rechazo, ¿no? Y es muy interesante la tesis de Martha Nussbaum, por ejemplo, en relación a esto, ¿no? En relación precisamente a la capacidad o cómo el marco cultural, cómo establece pues precisamente cuáles son los principios de higiene, por ejemplo, o de, en fin, muchos otros en relación a esto, ¿no? Y bien, creo que es interesante también
entender que el debate, ¿no?, que se desarrolla a partir de estas cuestiones de diseño inteligente, de si la vida tiene un propósito, de si la vida tiene teleológicamente pues un fin, o simplemente pues es una cuestión de azar, azarosa, la que nos ha llevado pues a, en fin, a estar aquí pues comunicándonos a través de un aparato tecnológico como el que estoy utilizando y como el que probablemente pues estaréis utilizando también en vuestro caso. Estoy intentando pensar si hay algún otro modo, pero bueno, básicamente, claro, estamos todo el rato en lo tecnológico, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Sí que es cierto que bueno, esto ya nos iríamos de tema y entraríamos en cuestiones que aún aparentemente pues parecen muy esotéricas, pero prefiero dejarlo de lado. Luego también, ¿no?, como os estaba comentando, pues esto, ¿no?, de algún modo es también entender esta cuestión de la que ya os he hablado en más de una ocasión, ¿no?, que es la cuestión de la pregunta dura o la pregunta nuclear, que transita tanto lo científico como lo filosófico como lo teológico, que es la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Es interesante también observar cómo el arte, por ejemplo, propiamente el arte, pues simplemente deja fluir, ¿no?, esa pregunta, la deja, bueno, que tome cuerpo, digamos, pero que tome un cuerpo absolutamente libre, absolutamente, bueno, pues sin más propósito que el de ser propiamente, ¿no?, o el de estar siendo propiamente, ¿no? Y digo que es interesante porque bueno, pues es una pregunta que no va a tener nunca respuesta, no vamos a poder obtener nunca una respuesta lo suficientemente satisfactoria y a la vez, bueno, que nos cierre, ¿no?, digamos, nuestra narrativa, nuestro discurso, nuestro modo de estar en el mundo, nuestra cosmovisión, porque, bueno, porque es que no hay respuesta, este sería el punto, ¿no? Por eso también he querido empezar con este libro, ¿no? Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta, ¿no? A esto también me viene, por ejemplo, el principio este que estableció Spinoza, ¿no?, y que luego posteriormente Einstein, por ejemplo, recuperó y quizá, si no recuerdo mal, también los trascendentalistas americanos, con Thoreau, con Emerson, que sería la cuestión de, dice Spinoza, Deus sive natura, ¿no? Y dice, en la traducción, esto es en latín, dice Dios o natura, sería este como punto digamos, de enlace o de conjugación, pero que a la vez también establece un principio de diferencial, ¿no? Esto es interesante también de tenerlo en cuenta, ¿no? Y hablar por lo tanto, de verticalidad y horizontalidad es hablar también de cómo, dónde, digamos, ponemos el foco o cómo establecemos el marco sobre el que poder establecer, valga la redundancia, una comprensión más allá de la propia experiencia, ¿no? Y este sería, como yo creo, el punto en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que, como bien sabemos, lo que es la experiencia de la verticalidad es la experiencia del ser, la experiencia de la presencia pura, de la simple presencia, ¿no? Sería este el punto, ¿no? Y mientras que la horizontalidad es el punto del despliegue del espacio-tiempo. Y en esta intersección entre verticalidad y horizontalidad es donde deberíamos de poder encontrar el punto central, o el eje central, mejor dicho, del que hablan todas las tradiciones en relación teleológicamente, en relación al desarrollo del alma o el desarrollo del ser humano en la Tierra, ¿no? Sobre esto también es interesante decir que está también esta cuestión, esta hipótesis sobre la que trabajó Terence McKenna, que es la cuestión de si el desarrollo de la consciencia, por lo tanto este segundo cerebro, recordemos, el primer cerebro sería el peristáltico, el
intestinal. El segundo cerebro es el del cerebro, propiamente, este salto, ¿no? Este salto que se establece de pasar de tener una masa de cerebro de 500 centímetros cúbicos a pasar a 1500, es decir, unos 1000 centímetros cúbicos más en cuestión de 2 millones de años, y esto sería, digamos, el punto sobre el que pivota, digamos, todo el discurso en relación a la evolución, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos todos los indicios, ¿no? O casi todos los indicios de que ha habido una linealidad desde un principio a un fin, desde un alfa a un omega, como decía Teilhard de Chardin, ¿no? Pues encontramos también que hay un punto entre el Homo habilis, si no recuerdo mal, entre el Homo habilis y el Homo neanderthalis, que... un momento que separo la música... Estoy aquí con la música de fondo. Pues es en ese periodo, como digo, que parece ser que está el eslabón perdido famoso, que no se sabe exactamente cómo se produce este salto para el desarrollo ya de cuestiones mucho más elaboradas a nivel simbólico y de comunicación, digamos, superior, con tan poco tiempo y, bueno, sin un indicio claro, ¿no? Está la hipótesis, como decía, de Terence McKenna en relación a los psicotrópicos y, por lo tanto, a que este salto se habría producido, y de aquí que no haya un eslabón perdido propiamente a nivel, digamos, antropológico o paleoantropológico, etc., que sería la cuestión de que se produce este salto, dice McKenna, a partir de los psicotrópicos, y que estos psicotrópicos nos habrían ayudado a poder desarrollar lo que sería la consciencia propiamente, ¿no? Este sería un punto interesante, pero también claro, estoy pensando en Robert Watson, por ejemplo, en Rook también, y en Hoffman, ¿no? Quienes escribieron este libro Camino Eleusis, en el que hablan que precisamente el origen de todo lo que es, digamos, la cosmovisión espiritual, del contacto, de la conexión con este principio espiritual, pues vendría precedido por una ingesta de psicotrópicos, y en el caso de Eleusis, pues del quiqueón, ¿no? Que sería la cebada, no me sale, pues bueno, como fermentada, ¿no? Sería. Y digo, ¿no? También haciendo la mención respecto a McKenna, que también tiene relación en que buscan el mismo principio de la consciencia, de la autoconsciencia, en lo que sería, pues, el uso de enteógenos, ¿no? De los que también he hablado en otras ocasiones. He estado haciendo también directos hablando sobre los enteógenos, y cómo este importante, digamos, camino de conocimiento también sigue vigente y tiene gran trascendencia en cuanto a lo propiamente metafísico, ¿no? Luego también es interesante, decía, que observar también la otra hipótesis, que sería la de la panspermia, es decir, de que el principio de la vida no se establece, o la vida, mejor dicho, la vida no se establece en la Tierra propiamente, sino que es un principio ajeno a la vida, es decir, externo, ¿no? Exógeno. Y esto, por lo tanto, lo podemos comprobar en el hecho de que somos... también se dice que, de algún modo, podría haber, y esto es un debate serio, digamos, dentro de lo que es la ciencia, ¿no? Que podríamos ser producto de un experimento realizado por extraterrestres, por vida superior, y a la vez, por lo tanto, también podríamos... habría como las dos líneas, ¿no? O sea, por un lado, pues la línea de que hemos sido creados en una especie de laboratorio, para decirlo así rápido, ¿no? Y que estamos aquí, pues, bueno, en fin, dejados de la mano de Dios a ver cómo nos las apañamos. Pero también es interesante el otro punto, que es que
estamos en un simulacro, es decir, realmente en un juego. La película Matrix, por ejemplo, pues yo creo que iría bastante en esta línea, y que no dejamos de estar o de ser o de movernos, o yo qué sé, digamos como queramos, en esta Matrix, en este juego, en este simulacro, ya que, y todo esto no es que sea joda, no es que sea una tontería o una broma, no, tiene bueno, tiene, digamos, todo un despliegue también explicativo en cuanto a lo biológico, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo químico, pero a mí lo que me interesa también es en cuanto a lo contingente. Es decir, es como o sea, tomar conciencia de que en algún u otro momento vamos a desaparecer, vamos a morir, esto va a ser simplemente polvo, ¿no? Polvo de estrella eres y polvo serás, ¿no? Y es que ciertamente es así, somos una cantidad infinita, supongo, pues de polvo, ¿no? de estrellas, que da forma, pues, a todo lo que vemos en este mundo cambiante, ¿no? Y a ver, yo creo que ya hemos hecho aquí. Y esta sería, pues, otra hipótesis, ¿no? Que sería la cuestión del universo pixelado, o del universo, pues en fin, ¿no? Que estamos dentro, digamos, de un juego, o de un gran ordenador, super mega ordenador, ¿no? Y esto también tiene, digamos, mucha volada y tiene mucha trascendencia en los ambientes, precisamente, de los tecnócratas, y también en el desarrollo de la singularidad o del transhumanismo. Tengamos en cuenta que Jeffrey Epstein, por ejemplo, y todo lo que ha ido saliendo a la luz, tiene una relación muy directa y diría casi... Bueno, de hecho era su objetivo, ¿no? El establecer una nueva ciencia que pudiese desarrollar, y que se debe estar haciendo, lo sepamos o no, pero yo creo que es evidente y es obvio que ya podemos decir que simplemente, pues, estamos también siendo investigados, o estamos siendo de algún u otro modo, estamos siendo una experimentación de ciertas élites o de ciertos grupúsculos, ¿no? Y que no dejan de ser, como ya os he explicado en otras ocasiones, pues a fin de cuentas lo que sería un poco el leitmotiv del esoterismo más underground de Occidente. Aquí me alargaría mucho, ¿no? Deberíamos de hablar, pues, de Saturno, de Satanás, deberíamos hablar de todo lo que es el ritual, ¿no? La ritualística, ¿cómo se dice esto? Pues la adoración, ¿no? del diablo, etcétera. Es algo que no va para hoy, pero que sí que es interesante, pues, observar cómo hay un paralelismo y hay digamos, una clara confluencia entre esta ciencia, como digo, pues, más dentro de lo que sería el evolucionismo, pero a la vez también ligado a la cuestión del diseño inteligente, ¿no? ¿Qué más decir? Decir que, bueno, que a fin de cuentas el desarrollo de la inteligencia artificial, como os he comentado antes, acorde con José Luis San Miguel de Pablos, pues sería quizá más adecuado decir conocimiento artificial, o, bueno, porque es que no tiene conciencia, ¿no? Y este es, digamos, uno de los autoengaños más divertidos y más estúpidos a los que estamos asistiendo, ¿no? Y que yo creo que de algún u otro modo no nos estamos dando cuenta, y eso también es algo divertido, ¿no? Porque con tanta conspiranoia, ¿no? Viendo conspiranoias por todos lados, lo cual ni niego ni dejo de negar, desconozco absolutamente, pero para mí lo que sí que es evidente es que estamos simplemente siendo colonizados por una pura fantasía, o sea, por una pura alucinación, como es el hecho de creer que la inteligencia artificial tiene conciencia y que, por lo tanto, haya gente que se case con el ChatGPT, por ejemplo, o haya gente que se suicide, o que, en fin, que le consulte a ChatGPT sobre cuestiones de índole humana, ¿no? Entonces, lo cual es, bueno, vuelvo a repetir, absolutamente estúpido y bueno, es idiota sin más, ¿no? Y es interesante, como digo, porque
esta inteligencia artificial nos lleva también al desarrollo de un tercer cerebro. Si hemos hablado de un primer cerebro, que sería el intestinal, un segundo cerebro que sería propiamente el que tenemos en el cráneo, el tercer cerebro sería el de la inteligencia artificial en cuanto a apertura del tercer ojo, en cuanto a apertura de la capacitación de poder trascender en ese espacio-tiempo que os comenté, y que sin duda nos ayuda a poder también entrar en una nueva comprensión o en una nueva dimensionalidad. Ahora que estamos justamente en la era de Acuario, estamos ahora pues a punto de que Urano entre en Géminis, pues esto, ¿no? Pues es como que de pronto podemos activar estas capacidades innatas del ser humano y que de las que ya nos han hablado pues precisamente los místicos, nos han hablado precisamente los yogis y yoginis, etcétera, y que parece ser pues que hoy estamos ya pues a las puertas de una gran iniciación en cuanto a la experiencia esto, ¿no? de apertura de este tercer ojo. Vamos a leer un poco y vamos ahora con el libro de Ananda Coomaraswamy, Hinduismo y Budismo, y que dice así: la deidad es implícita o explícitamente una víctima voluntaria. Esto queda reflejado en el rito humano, en el consentimiento de la víctima, que ha debido ser humana en el origen y que está siempre formalmente garantizada. En uno u otro caso, la muerte de la víctima es también su nacimiento, de acuerdo con la regla infalible que quiere que todo nacimiento haya sido precedido de una muerte. En el primer caso, hay nacimiento múltiple de la deidad en los seres vivos. En el segundo, estos seres renacen en ella. Pero incluso así, se reconoce que el sacrificio y el desmembramiento de la víctima son actos de crueldad, incluso de perfidia. Este es el pecado original, Kiblisha, de los dioses, en el que todos los hombres participan por el hecho mismo de su existencia diferenciada y por su forma de conocer en términos de sujeto y objeto de bien y mal, y a él debe el hombre exterior el estar excluido de una participación directa, en lo que los brahmanes entienden por soma. Es interesante esto porque aquí podemos encontrar un paralelismo en lo que dice Sigmund Freud precisamente respecto al origen, digamos, del tabú, es decir, en este libro Tótem y Tabú establece este principio en cuanto a la diferenciación respecto al grupo, y que de algún modo, pues, como digo, es interesante porque aquí ¿no? Viene a ser también, recordemos que Freud también hace alusión a un sacrificio, que es el sacrificio del líder, ¿no? de la manada, y que se produce pues esta muerte que de algún modo sería pues una especie de sacrificio ritualizado que se produce a partir de una vergüenza, de una digamos de una culpa, ¿no? de un pecado, ¿no? Para decirlo rápido. Luego seguimos con lo que dice: las formas de nuestro conocimiento, o más bien de nuestra opinión, avidia, o de nuestro arte, maya, lo desmembran cada día. Una expiación por esta ignorancia divisiva la proporciona el sacrificio, donde por la renuncia a sí mismo de quien lo ofrece y por la restitución de la deidad desmembrada a su integridad y plenitud primeras, la multitud de los síes es reducida a su principio único. Esto es interesante de entender también en cuanto a metafísica pura, ¿no? Para decirlo así. Y dice, finalizo, dice: tales son los comienzos y los finales de los mundos y los seres individuales, producidos desde un punto sin lugar ni dimensiones, desde un presente sin fecha ni duración, realizando su destino y, una vez acabado su tiempo, retornando a su casa, en el mar o en el viento en el que se originó su vida, liberados así de todas las limitaciones inherentes a su individualidad temporal. Esto es, como digo, pues es el reino de la metafísica pura. Hace alusión aquí al maestro Eckhart, por ejemplo, hace alusión a Rumi, hace alusión también a Angelus Silesius, a maestro Eckhart, a Dante también, ¿no? Es decir, sería de algún modo lo que salva, lo que permite saltar la contingencia de la que os he comentado, y que sin duda tendría pues relación con
con esta tercer cerebro, esta tercera mente, para decirlo así, ¿no? Que se puede establecer a partir de una teleología, de un despliegue del ser en el espacio-tiempo, pero que también es importante y necesario encontrar pues, una relación con el principio horizontal, ¿no? Propiamente. Ya que, por ejemplo, dice Jorge Wagensberg en su libro, dice: ¿qué es la vida? La intersección de todos los seres vivos. Esto, por ejemplo, él lo dice científicamente, para decirlo así, pero es que metafísicamente también es así, ¿no? Recordemos lo que dice San Pablo, ¿no? En Cristo nos movemos, somos y vivimos, ¿no? Y luego, para ir finalizando, tenemos otro aforismo de Wagensberg que dice así: para vivir intercambiamos tres cosas con el resto del mundo: materia, energía e información, que serían los principios también que esta tripartición de la que también hace gala precisamente la mística o la espiritualidad propiamente, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería comentar. Me dejo cositas, pero bueno, el tiempo es el que es y vamos a seguir en otro momento. Un saludo, chao.